Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de hoy lunes 26 de enero. Comenzamos. Un hombre le disparó a su pareja frente a su hija de 12 años y luego se quitó la vida. Esto en el sector de Draque, en Osa. ¿Cómo ocurrió esta situación? Gustavo, usted tiene todos los detalles sobre este caso. Adelante. De los homicidios crueles, Roberto, y por supuesto de los traumas que puede vivir una adolescente, niña todavía de 12 años, que presenció la muerte de su propia mamá mientras dormía en el sector de los Planes de Bahía Draque, es lo que ocurrió el día de ayer domingo a eso de las 10:30 de la mañana. Los disparos en esa localidad del cantón de Osa generaron, por supuesto, una alerta inmediata para que pudieran de esa manera las autoridades llegar hasta una vivienda. Allí se escuchó primero un disparo y esto fue la situación que de inmediato trascendió. Llega un hombre a la vivienda en donde estaba su pareja, su compañera sentimental, durmiendo en la misma cama junto a su hija de 12 años. Sin mediar palabra, ingresó a la propiedad. Llega hasta la cama donde ella está durmiendo, le dispara en la cara. ¿Quién estaba a la par de ella? La niña de tan solo 12 años. Del disparo ella se alerta, sale corriendo directamente hacia donde los vecinos. Y después de que el hombre disparó hacia su madre, se fue siguiendo a la niña, no para hacerle daño, sino para pedirle perdón. Cuando ella llega donde sus vecinos, él va detrás, la niña le dice que por favor se vaya, se retire, porque ya llamaron a la policía. ¿Qué fue lo que hizo en este caso el sospechoso, el agresor? Se fue de vuelta para la casa en donde le quitó la vida a su pareja, se acostó en la cama de ella, según relataron los testigos a las autoridades, y allí mismo, con el arma de fuego que portaba, se disparó en la cabeza, quitándose la vida de forma inmediata. Y les decía, el trauma grande para esta menor de tan solo 12 años. Y cómo no, si con esta descripción que les estamos brindando y que maneja la policía, es una de las peores escenas que ocurrió ayer. Quiero que veamos a continuación quién era la víctima, una pareja que años atrás estaban, por supuesto, publicando imágenes, también hablaban de su gran unión en su momento, pero sin saber que ya desde hace un año, ella, esta mujer que estamos observando, Cinia Hidalgo Quirós, de 30 años, ya 12 meses atrás, había hecho la gestión para solicitar medidas de protección por la agresividad que tenía su pareja en ese momento y también con quien tenía 2 hijos en común, la menor de 12 años y otro pequeño de 8 años. Cuando se da el homicidio, el femicidio en este caso, dentro de la vivienda, solamente estaba la menor de 12 años. El niño de 8 años no estaba en la vivienda. Este es el agresor que, según las autoridades, en el momento en el que se da, por supuesto, el disparo, él después decide quitarse la vida. Rudy Cordero Morales, de 29 años, es el agresor. Una persona, tanto él como su pareja, como Cinia, eran vecinos de la localidad de Fray Casiano, de Punta Arenas. Hace 3 años se fueron a vivir propiamente a la zona de los Planes de Bahía Draque, que es en donde estaban residiendo, según las autoridades conocen, por una serie de problemas e intentos de venganza que habría sufrido también este hombre cuando vivían en Punta Arenas, y lo hizo migrar hacia el sector de Bahía Draque junto a su pareja. Aquí hay todo un contexto de celos, según lo que ha trascendido durante las últimas horas. Y estos celos conllevan también a una situación en las cuales
todos en algún momento pueden ser sujetos a este tipo de hechos y de los cuales se pretenden evitar. Ya existía, al parecer, una serie de amenazas porque habría encontrado algún tipo de conversaciones, de mensajes telefónicos por parte de la víctima, y el agresor le había advertido que haría algo para vengarse de ella. Es por eso que en su momento ella le dice que se vaya de la casa, y posterior a eso, incluso cuando ya ella, después de que él estuvo preso por esos acontecimientos, lo recibe nuevamente en la vivienda, comienzan de nuevo las discusiones por los celos enfermizos, por esa autoridad que estaba ejecutando en ese momento el agresor hacia ella, y es lo que lo lleva finalmente a llegar en horas de la mañana del día de ayer hasta la vivienda ubicada en esa zona de Bahía Draque, y es porque ya con algún tipo de sospecha toma la decisión de dispararle a la víctima. Absolutamente nada tiene que conllevar a un resultado como estos, y es lo que precisamente se viene a generar en el segundo femicidio que contabilizamos del año. El primero ocurrió en el cantón de Garavito, propiamente el distrito de Quebrada Ganado. Ahora este otro acontecimiento deja un hecho bastante similar y tiene que ver con que el agresor se quita la vida. De inmediato las autoridades llegaron a la vivienda, comenzaron a analizar todo lo que fue la escena del crimen, los disparos que allí se ejecutaron, y por supuesto comenzar a tomar testimonios y relatos, no solamente de la menor de 12 años que estaba allí, sino también de los vecinos más próximos, quienes incluso testificaron a las autoridades. Es una línea de investigación que se maneja, que ya previamente habían escuchado sobre esta serie de discusiones y de amenazas que realizaba este hombre hacia su pareja. Por supuesto que se analiza este tipo de circunstancias con conocedores en derecho y por supuesto que también en psicología. Vamos a escuchar a continuación lo que nos contó la licenciada en Derecho Penal, que hablaba sobre estas circunstancias, principalmente cuando la persona toma la decisión, después de un evento como estos, de quitarle la vida a su pareja, de autoeliminarse también. Una persona que toma la decisión de quitarse la vida es porque esa persona en sí no quiere ser perseguida o tener una persecución penal, porque sabe muy bien que la sanción es gravosa. Máxime que tenemos la ley de penalización de violencia contra la mujer, que las penas son muy altas, ¿verdad? Son bastante altas. Sabemos que está la norma general, que es el Código Penal, pero también hay una ley especial, que es lo que es velar y proteger por la integridad de la mujer. Entonces, lo que sucedió con este joven que pues mató a su pareja sentimental y después él decidió quitarse la vida, es porque él en sí no quería sabía que ese delito o esa acción que él cometió llevaba a una sanción mayor, que es puede ser hasta privativa de libertad. Cinia Hidalgo y Rudy Cordero habían comenzado su relación desde hace más de una década. Inicialmente, quienes lo conocían los caracterizaban como personas que en su momento generaban un gran romanticismo, una unión, pero a partir de allí los celos enfermizos del agresor comenzaron a generar disturbios, discusiones y hasta agresiones en el hogar, que llevó a que Cinia en su momento lo denunciara. El agresor estuvo preso, según confirman las autoridades policiales en la zona, y durante ese tiempo, después al salir, fue que nuevamente volvió a establecer la cercanía con Cinia Hidalgo, y es en su instante posterior que ya se dan nuevamente discusiones por temas de celos enfermizos, y es cuando ya él, el día de ayer, decide quitarle la vida. Una persona con un amplio expediente judicial, según ha trascendido por fuentes policiales, después de este femicidio y que él se autoeliminara. La causa como tal ya queda completamente cerrada, así lo analizan los expertos. La persecución penal deja de tener sentido porque ya él se suicidó, entonces ahí operaría un sobreseimiento
obligatorio y total porque ya la persona está fallecida. Lo preocupante de esto es que en nuestra sociedad se esté dando esto tan recurrentemente, que nuestras mujeres estén siendo víctimas de esta agresión tan despiadada, pues la muerte. Ahora se está dando mucho eso, y este caso de este señor que se suicida es una doble desgracia, porque la familia queda sin dos miembros por un impulso que no supieron controlar, y como le repito, es lamentable para nuestra sociedad, pero judicialmente y penalmente queda ahí el caso. No va a haber persecución para ningún lado porque el autor del femicidio falleció. Este tipo de eventos en donde incluso ya las personas han presentado medidas de protección, solicitudes de alejamiento, no se construyen de la noche a la mañana. Viene un proceso, según los expertos, que ya acarrea varios meses de este tipo de comportamientos y que lamentablemente finalizan en un hecho como el que se dio ayer en el sector de Draque. Pierde su vida a causa precisamente de su pareja por el simple hecho de ser mujer y también por ciertos factores que se van a ir viendo a lo largo de la relación y que no se ven de la noche a la mañana. Lamentablemente un femicidio no es un acto que se da normalmente de un momento a otro, inesperado. El femicida va mostrándonos ciertas señales de dominación, de control, de celos patológicos, de situaciones de agresión todos los días, para un momento, vuelve a retomar su agresión. Entonces, lamentablemente, estas conductas por parte del agresor hacia la femenina vienen a normalizarse por parte de la persona afectada, por parte de la familia, por parte de los vecinos, y es ahí donde se vuelve un círculo vicioso. Entramos en un círculo de violencia que muchas veces termina lamentablemente en la pérdida de la vida de la mujer. Ahora, cuando un femicida se quita la vida, ¿qué es lo que podría estar pasando por ahí? Hay toda una serie de desbordamientos psicológicos. La persona pues tiene algún tipo de patología de fondo, posiblemente, donde no puede dominar sus impulsos, donde no puede dominar sus celos, hay celos patológicos, hay toda una serie, inclusive, ¿por qué no?, de culpa que se va a generar a raíz del hecho. Las similitudes entre los dos primeros femicidios de este 2026, ¿cuántos fueron en el 2025? ¿Cuántas personas más solicitaron medidas de protección el año anterior? Eso lo vamos a explorar en pocos minutos en esta misma edición. San Sebastián fue escenario esta madrugada de un nuevo hecho de violencia. Jesús, temprano habían varias versiones. Fueron 2 o 3 fallecidos. ¿Qué sabemos a esta hora? Adelante. Roberto, parte de lo que había comentado la Cruz Roja de inicio y que todavía, pues sostiene, es que se mantenía un triple homicidio, 3 personas que habían fallecido acá en Cañada Sur, en San Sebastián. Sin embargo, lo que han señalado las autoridades judiciales, tanto Fuerza Pública y el organismo de investigación judicial, es que son 2 personas las fallecidas. Ha sido un tema de información que ha estado pues diferente entre quién atiende de manera primera esta incidente acá en San Sebastián, que en este caso es la Cruz Roja, donde destacan 3 fallecidos, pero que sin embargo las autoridades judiciales reportan el levantamiento de 2 cuerpos y uno de estos que también fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios. Parte de esa es la información que se ha mantenido en este punto, donde en horas de la noche, a eso de las 12, medianoche, el temor llegó acá a San Sebastián. Los disparos llegaron hacia unas personas que se encontraban en vía pública. 2 hombres de apellidos Sánchez y Monje, de edades entre los 46 y 60 años, fueron las víctimas mortales que ha ya confirmado el organismo de investigación judicial que se dio en este punto, cuando, según las versiones que se manejan por parte del OIJ, es que unas personas que viajaban en motocicleta se acercan a ellos y comienzan a dispararles de una manera, de bastantes disparos, donde les impactan en la cabeza, generándoles la muerte acá en el sitio. A otra de estas personas le generaron varios disparos sin morir acá, que fue trasladada en condición delicada. Ha sido parte de la
información que ha manejado y que también investiga ahora el organismo de investigación judicial con respecto a este hecho que se dio en horas de la madrugada y que sembró el temor acá en San Sebastián luego de que los disparos comenzaran a dárseles a estas personas, donde acá cercanos se ubican algunas casas de habitación. Los vecinos han relatado que ellos simplemente escucharon varios disparos, no logran determinar cuántos en exactitud, pero sí varios disparos que estuvieron generando ese temor y que también provocaron la muerte de estas dos personas. La Cruz Roja todavía confirma que ellos atendieron 3 personas sin signos vitales en este sector, pero sin embargo a la hora de la llegada del OIJ solo localizan a 2 más la persona que fue trasladada al hospital. Sin duda, bueno, pues hechos de violencia, homicidios múltiples que ya se han presentado y que este 2026 ya deja el primer día, bueno, un homicidio triple y ya se suma a el 6º homicidio doble que se genera en nuestro país, generando también preocupación para los expertos y también para las autoridades judiciales ante el aumento que está teniendo. Pero vamos a escuchar lo que ha indicado Cruz Roja de cara a la atención a este incidente, donde ellos señalan y destacan la atención de 4 personas, 3 fallecidas y 1 enviada al centro médico. A la 1 de la mañana, la Cruz Roja costarricense respondió a un incidente en La Cañada, donde nos notificaron de que habían 4 heridos de arma de fuego. Se hizo un desplazamiento de 3 ambulancias para la atención de esta situación. A la llegada de la escena se confirman que hay 3 personas sin signos vitales y se traslada a una paciente en condición crítica al centro hospitalario. Para la Cruz Roja costarricense, este tipo de incidentes son sumamente complejos, no solo por la cantidad de personas heridas, sino también desde el punto de vista de seguridad y de la gravedad que estos pacientes pueden presentar. Son parte de las investigaciones que todavía mantiene el organismo de investigación judicial en este punto. Igual, prácticamente se consultó a expertos en esta materia legal con respecto a cuántos años de cárcel se podría exponer una persona. Un homicidio simple va desde la pena mínima de 20 años, pero cuando hay 2 homicidios o 3, esta pena va aumentando. Sin embargo, el máximo en nuestro país es de 50 años como pena máxima y bueno, esto también ha sido parte de lo que las personas han comentado. Hay dolo y hay también, bueno, otras características que se pueden sumar para que la pena sea aún mayor, pero que sin embargo será parte de lo que logren detallar en la investigación las autoridades judiciales, así lo determinan los expertos en materia legal. Es importante indicar que en este caso particular hay que investigar bien cómo fue que se dieron los hechos para determinar si estamos ante la figura de un homicidio simple o bien de un homicidio calificado. Por ejemplo, el homicidio calificado tiene una pena que va desde los 20 hasta los 35 años de cárcel. Al existir un doble homicidio, tiene que llevarse a cabo las penas por separado por cada una de las víctimas. Quiere decir que en este caso, si es un homicidio calificado y se le da la mínima, serían 20 años de cárcel por cada una de las personas, en este caso, que pierden la vida. Además, si existen personas lesionadas, tiene que analizarse qué tipo de lesión tuvieron para poder sumar esta pena. Lo que en Costa Rica se establece es que la pena no puede llegar a ser superior a 50 años de cárcel como tal. Bueno, parte de los homicidios que se han presentado este 2026, ya acumulamos cerca de 42 homicidios. Vamos a hacer el repaso por provincia de esta cantidad de homicidios, donde Punta Arenas destaca con 12, la provincia que más ha generado incidentes de homicidio. Luego San José con 10, Cartago con 8, Limón con 7, Alajuela con 3 y Guanacaste con 2. Solamente la provincia de Heredia no acumula todavía homicidios en lo que llevamos de este 2026 y que ha sido parte también del trabajo de las autoridades de fuerza pública como también judiciales para lograr frenar esa ola de criminalidad que tanto ha estado generando y afectando directamente a las familias en nuestro país. Sin duda, bueno, en este caso, este doble homicidio en el sector de San Sebastián, bueno, pues tendrán las autoridades judiciales que esclarecer la situación que se presentó en esta zona y también, bueno, sobre los homicidios que se han presentado, ya que Cruz Roja ha diagnosticado que fueron 3 personas que se atendieron sin signos vitales, pero bueno, el OIJ determina que son solo 2 los cuerpos que levantaron en este sitio. Sin duda, parte también de la información criminal que se ha estado presentando en el país y que ha sido también lo que ha levantado
despertado las alarmas de las autoridades en este punto. Y después de casi un año de juicio, el caso conocido como Phoenix, por un supuesto lavado de más de 17 millones de dólares, está llegando a su fin. La Fiscalía solicitó un total de 267 años de cárcel contra los más de 20 miembros de la agrupación. Y esta semana la defensa de los imputados realiza las conclusiones. Una violenta colisión entre dos vehículos dejó como saldo una persona herida grave. El percance que estamos viendo ocurrió en Buenos Aires de Palmares sobre la Ruta 1. Al parecer, un adelantamiento indebido sería la causa de este aparatoso percance. Un motociclista resultó herido en una de sus piernas tras una aparatosa colisión con un vehículo en el sector de la Pitaya de Cartago. Mientras que en Sarapiquí, en Alajuela, una colisión de dos motos dejó una persona fallecida la noche de este domingo. Dos sujetos fueron detenidos por la policía de Aguasarcas de San Carlos. Ellos son sospechosos de un asalto a un local comercial en la zona. La alerta emitida por los mismos vecinos permitió que la fuerza pública respondiera en poco tiempo. Un hombre fue detenido mientras permanecía dentro de un supermercado, aparentemente con la intención de robar en Santa Cruz. Según se conoció, el sospechoso ingresó tras hacer un boquete en el techo. Esto activó las alarmas y la rápida respuesta de la policía permitió su captura. La Carpio fue escenario de nuevo de un tiroteo este domingo. El incidente dejó a un hombre herido, quien fue trasladado al Hospital México en un vehículo particular. Las disputas entre grupos criminales de esta zona son la causa de esta violencia. Recordemos, días atrás, un menor de 11 años resultó herido por una bala perdida en otro tiroteo. El país experimenta condiciones soleadas y estables durante este lunes. Se podrán presentar ráfagas de moderada a fuerte intensidad en el Valle Central, Pacífico Norte y sectores montañosos. Eso sí, la noche tendrá temperaturas frescas a frías, según el Instituto Meteorológico Nacional. A partir de este martes se espera el ingreso de un nuevo empuje frío al país. Ya para el lunes vamos a comenzar a tener otro empuje frío que va a venir bajando, como siempre, desde el norte del hemisferio. Ellos están en periodo invernal y comienzan a bajar hacia el trópico. Van cambiando un poquito sus características, pero para nosotros que vivimos aquí en una zona más cálida, pues es relativamente frío. Entonces vienen vientos más del norte, comienzan a bajar de nuevo las temperaturas, no solo en la madrugada, sino durante el día también, ya no calienta tanto, y comienza a arrastrar humedad desde el Mar Caribe hacia Limón, zona norte, y se nos vuelve a nublar nuevamente parte de Heredia, Cartago y San José. Volvemos con detalles en vivo. Ante la presión, un sujeto de apellidos Padilla Granados se entregó en el OIJ. Él figura como sospechoso de violar y embarazar a su hijastra de solo 11 años en Pocosí, al parecer con el consentimiento de la madre de la pequeña, según se tendrá que investigar. Hernán Barrantes, usted nos informa. Adelante. Roberto, una muy lamentable noticia que trascendió el día de ayer en horas de la tarde-noche y que ya ha sido confirmada por las autoridades correspondientes. La niña permanece acá donde nos encontramos nosotros, en el hospital de Guapiles, desde el pasado miércoles. Una llamada anónima al 911 fue lo que alertó sobre este caso. De inmediato se activan los protocolos, se llama y se busca a la madre de esta menor y se le pide que la traslade al centro hospitalario y allí se confirma su estado de gestación. 6 meses tenía ya de estar en embarazo y no se había denunciado ni se le había dado tratamiento alguno. Tampoco se conocía por parte de otros vecinos sobre la situación que estaba viviendo esta pequeña. De inmediato se da la alerta porque
surge de que es el padrastro, el posible padre de esta criatura que espera a la niña, y de inmediato se trata de ubicar. Esto llevó a que el día de ayer, en horas de la tarde, este hombre se entregara ante el organismo de investigación judicial acá en Guapiles y pues fuera presentado al Ministerio Público. La niña está bajo tratamiento ginecológico y psicológico por parte del Patronato Nacional y de expertos de lo que es el centro hospitalario donde ella permanece, mientras que el sujeto, tras ser indagado y presentado ante el juzgado penal de Pocosí, lamentablemente fue dejado en libertad solo con medidas cautelares. La Fiscalía solicitó prisión preventiva en su contra. Sin embargo, contra Padilla Granados más bien, se impusieron medidas como no acercarse a 1 kilómetro de donde esté la menor, no perturbarla, no acercarse a su familia, ni tampoco amedrentarla. Todo esto como parte de medidas. Esto fue apelado por la Fiscalía y ahora se está a la espera de que se fije una nueva audiencia donde el Ministerio Público insistirá en la prisión preventiva. Y es que solo en el primer trimestre del año anterior se reportaron 339 casos de mujeres adolescentes embarazadas y entre ellas niñas, la mayoría por casos que se dieron en Alajuela y en San José. Sin embargo, pues según el reporte de la Caja Costarricense, durante los últimos años se ha registrado un incremento de este tipo de casos en zonas costeras como acá donde nos encontramos, que es el cantón de Pocosí. Realmente preocupante la situación, algo que se mantenía muy en secreto y aparentemente bajo el consentimiento de la madre. ¿Por qué esto? Porque según las autoridades, pues podría estar ella bajo algún tipo de amenaza en caso de denunciar lo que estaba ocurriendo con su hija, o bien por dependencia con el padre, ya que requeriera algún tipo de apoyo económico como madre soltera o algún tipo de situación que le impedía pues ganar el sustento, y esto la llevó a depender de tal manera de este sujeto que la llevó a pues incluso permitir que se dieran las agresiones sexuales contra esta pequeña que, según la información preliminar, tendría varios años de estar sufriendo los abusos de parte de este sujeto de apellido Padilla, y que hoy está a la espera que se defina una nueva audiencia para que se determine si es enviado a prisión preventiva o no. Una causa bastante preocupante que se está dando acá en el cantón de Pocosí y que, como vemos, refleja estas estadísticas de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde hablan de este incremento acá en las zonas costeras, tanto del Pacífico como del Caribe. Y es que muchas veces la dependencia económica de las madres es lo que lleva a que no denuncien, o bien la niña es amenazada con hacer daño a su madre o algún familiar cercano, algún hermano o hijo de la madre o del mismo padrastro, y pues guardan silencio, y esto evita que estos casos sean descubiertos con facilidad. Afortunadamente, una persona se da cuenta de lo que está ocurriendo y llama al servicio de emergencias 911, y esto permite que hoy la niña esté recibiendo la atención que necesita urgentemente, ya que por su edad un embarazo es realmente riesgoso y también podría traer complicaciones bastante severas a su salud, además que debe ser atendida psicológicamente para que pueda enfrentar todo este proceso. Para que usted se dé una idea, solo el año anterior el Patronato Nacional de la Infancia entregó 1.900 becas a madres adolescentes para que pudieran continuar estudiando posterior a que pues dieran a luz, y esto pues también representa una cifra bastante elevada. Del 2017 a la fecha se ha registrado una disminución de casos de un 11%, según el reporte del INEC y la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, las cifras realmente son alarmantes, son muchos los casos que se están registrando, y este que ha ocurrido acá en Pocosí pues realmente sorprende, ya que pues en 6 meses tuvo que haberse notado el abultamiento de su vientre de esta niña. Sin embargo, nadie prestó atención, tampoco prestaron atención a sus comportamientos que pudieron haber delatado que estaba siendo víctima de algún tipo de abuso sexual, y que hoy la tiene aquí hospitalizada. Es importante señalar y recalcar que estos casos suelen darse en contextos de confianza forzada, dependencia emocional o económica, normalización del riesgo y fallas severas en los sistemas de protección. Es por eso que el rol del PAN es clave, y la investigación debe centrarse también en el entorno primario, particularmente en la figura materna. No es de la culpabilización automática, sino desde la responsabilidad de protección. Sí, es muy triste, mucha irresponsabilidad de los padres. Más si es el padrastro,
eso sucede acá, nada, porque hay muchas mujeres que si le están pasando mal, cualquiera le sale ahí y ellos van pensando hasta en las hijas. Eso se ve muy a menudo. Sí, no, es muy triste esto, sí, porque la verdad yo también sufrí eso y eso es un trauma que le queda a uno y no debería suceder eso, ¿verdad? Y yo digo que debería ser penal, una cosa de esas debería ser penal para a un adulto que el señor tiene los 5 sentidos, ¿verdad? Él sabe lo que está haciendo para una niña. Sí, entonces no voy con eso. Hernán, ya usted nos brindaba algunos detalles, pero quisiera profundizar sobre cómo se encuentra la niña, cuál es su condición de salud, al menos el más reciente parte de los médicos. Según el reporte que han emitido las autoridades del centro médico, la condición de la niña se puede calificar como delicada, como crítica, no porque esté en algún tipo de riesgo en este momento de que presente alguna complicación, sino que por su físico y porque su cuerpo todavía no estaba adaptado para poder soportar un embarazo. Esto lo vuelve de alto riesgo. Incluso al momento del parto podría ser la parte más riesgosa en caso de que se decida que continúe con este embarazo. Así que es una situación bastante complicada para esta pequeña. También su condición psicológica es de vital importancia para las autoridades, ya que podría también presentar algún tipo de complicaciones que la lleven a tomar algún tipo de decisión fatal, y es lo que se quiere prevenir. También tiene que aprender a manejar su condición de embarazo y también a lo que será el futuro una vez que el niño nazca, en caso que, como les indico, que se decida continuar con este proceso. Es realmente una situación bastante compleja la que está enfrentando esta pequeñita. Es un caso donde estamos hablando de que no es ni una adolescente, es una niña, todavía no ha cumplido los 12 años, y esto la pone más vulnerable, la vuelve más complicada su situación de embarazo, y es por esto que los médicos la consideran un caso crítico, aunque su condición de salud es estable. Así que pues estaremos pendientes, y también qué va a pasar con el sospechoso una vez que se genere la nueva audiencia, donde la Fiscalía insistirá nuevamente con la prisión preventiva contra este sujeto. Hernán, muchísimas gracias. Más adelante estaremos ampliando detalles sobre este caso. Más de 40 personas en estado crítico y 5 muertes en carretera atendió la Cruz Roja en tan solo 3 días. Incluso uno de los fallecidos es un bebé. Eric Meléndez nos informa. Roberto, buenas tardes. Un fin de semana con múltiples atenciones por parte de Cruz Roja Costarricense y también la Policía de Tránsito referente a estos accidentes de tránsito. Uno de ellos, y el más lamentable, que ocurrió en La Cruz, en Guanacaste. Nos vamos a las imágenes donde se registra la muerte de una pequeñita de tan solo 3 meses. Según indica el organismo de investigación judicial, se da el registro de esta colisión en el sector, en la carretera que comunica desde Santa Bárbara hasta el sector de La Cruz, 400 metros. En este punto se da la colisión, se habría salido precisamente de la vía, y es donde genera múltiples lesiones. La pequeñita queda con vida, sin embargo, minutos después de su ingreso del centro médico local, pierde la vida. El registro que mantiene también el organismo de investigación judicial. Ahora se investiga para conocer si se llevaban los implementos de seguridad respectivos ante las lesiones que presentaba esta bebé de tan solo 3 meses. Pero vamos a mostrarles también parte de las otras incidencias que han atendido los cuerpos de emergencias en las últimas horas. Nos vamos ahora hasta Liberia, porque hay una pareja, un hombre de apellidos Castro y una de 34 años y una mujer de apellidos Cisneros de 36 perdieron la vida tras colisionar inicialmente contra este árbol. Habrían perdido el control, según indica el OIJ. El conductor, este hombre de apellido Castro, se habría quedado dormido. Esto generó que impactara fuertemente este árbol y que su vehículo volcara y cayera a una quebrada. A la hora de que llegan los cuerpos de emergencias, ya estas 2 personas no cuentan con signos vitales y son declarados fallecidos en el sitio.
parte de las atenciones, si lo vemos así, con muertes. Ahora lo vamos a ver en cuanto a traslados críticos, producto de colisiones y también de vuelcos. Tal fue el caso el fin de semana, muy cerca de la Dirección de Migración y Extranjería en La Uruca, en el sentido San José Alajuela, donde un conductor es llevado hasta el Hospital México luego de que se protagonizara una colisión. Tal fue el golpe o esa colisión que vuelca y queda en la cuneta, en la carretera, podemos decir, paralela a la autopista General Cañas. Según también maneja la Policía de Tránsito, el otro conductor involucrado se habría ido del lugar y ahora son parte también de las indagaciones que está dando la Policía de Tránsito para esclarecer lo sucedido, y donde también este hombre tuvo que ser llevado en un estado muy crítico al centro médico. En el caso, y nos vamos ahora, seguimos hablando de vuelcos, en el sector de la ruta 27 en Escazú, muy cerca del peaje, también donde dos personas producto de accidentes de tránsito, en este caso una colisión, dejó a ambas personas llevadas en un estado muy delicado hasta el centro médico. Y en este caso, según indican las autoridades, en apariencia el conductor habría manejado o se encontraba en estado de ebriedad. A esta hora de la tarde, Luis Rodríguez de Cruz Roja Costarricense está con nosotros y a quien le damos las gracias. Don Luis, hemos visto múltiples percances, pero lamentablemente con el que iniciamos de una pequeñita de 3-4 meses que pierde la vida en el lugar. Cuéntenos un poco sobre estas atenciones que tiene incidencia en las últimas semanas. Sí, este fin de semana fue un fin de semana sumamente agitado para la Cruz Roja en el sentido de la cantidad de incidentes que se atendieron, principalmente de tránsito. El factor agravante en estos casos de fin de semana es que por incidentes tuvimos múltiples pacientes. El otro factor es el hecho de que estos pacientes estaban en condición sumamente crítica, como en el caso que usted menciona de la Cruz, ¿verdad? Que tuvimos 3 personas sumamente críticas y que necesitaron ser trasladados a un centro hospitalario inmediatamente. Luis, en este caso hemos visto mucho las colisiones y los vuelcos. En el caso de los menores de edad, lo indispensable que son estos equipos de retención, ¿qué peso tienen en ello para evitar estas muertes, por ejemplo? Sí, los sistemas de sujeción de los vehículos es fundamental. Se habla que se puede incrementar el riesgo de muerte hasta un 50% en el hecho de no utilizarlos. Todo niño tiene que ir sujetado en una silla en la parte trasera, igual con los cinturones de seguridad adecuados. Creo que esto puede marcar la diferencia entre que salgan proyectados o no salgan proyectados, y ya simplemente el hecho de salir proyectados del vehículo pues aumenta muchísimo las posibilidades de muerte. El otro es el factor de velocidad y factores de estar concentrados a la hora de manejar, teniendo en cuenta que estamos trasladando gente muy vulnerable, como en este caso los niños, y que cualquier situación pues puede provocarle lesiones. Luis, ¿cómo ha estado el panorama en cuanto a ustedes? Las atenciones siguen siendo personas jóvenes, las principales víctimas que han estado abordando en un estado muy delicado a centros médicos. Sí, efectivamente son personas jóvenes, dentro del parámetro de personas jóvenes, y esto tiene mucha relación a velocidad, alta velocidad, y también a conducir en estados bajo droga, ¿verdad? Pues principalmente el alcohol, que son los factores que contribuyen más a las colisiones. Hemos visto colisiones múltiples. En este caso, ¿qué papel juega también y qué lesiones pueden sufrir los menores de edad al ver tantos vehículos involucrados, hablando siempre de menores de edad? Bueno, a nivel institucional involucra un desplazamiento mayor, tanto en cantidad como en calidad, en el sentido de movilizar unidades de rescate y unidades paramédicas. Pues obviamente la prioridad dentro del proceso del triage puede llegar a tenerla, en este caso muy específico, menores de 1 año, que tienen que ser varolados inmediatamente, los menores de 1 año, y después los niños también tienen una prioridad, pero principalmente eso va a depender de qué lesiones puedan evidenciar los pacientes, tomando en cuenta parámetros que pongan en riesgo la vida, como la vía aérea, la respiración y la parte hemodinámica de ellos. Perfecto, Luis Rodríguez de Cruz Roja Costarricense, muchísimas gracias por acompañarnos y nos actualizaba sobre las situaciones atendidas en las últimas horas en carretera. Vamos a ver en cuanto a traslados críticos, los datos que tiene la Benemérita durante este fin de semana. Las 41 personas que fueron llevadas a clínicas y hospitales por atropello fueron 10 de esos pacientes, por producto de una colisión 25 más, y un vuelco generó la atención de 6 personas. Ahora lo vemos así, pero en cuanto a fallecidos, los atropellos
no generaron ninguna de estas incidencias. Sin embargo, las colisiones dejaron 3 personas fallecidas en el sitio y 2 producto de un vuelco. Incluso, bueno, estos accidentes que han tenido un aumento y según lo que nos ha indicado la Policía de Tránsito, ya se suman 50 muertes en carretera en este mes de enero. La misma cifra en todo el mes de enero del 2025 y por supuesto la preocupación ante este repunte, principalmente producto de colisiones. La causa principal sigue siendo el exceso de velocidad. Lamentablemente seguimos abusando en ese tema. No tenemos conciencia de que nuestras carreteras pues ya se encuentran muy saturadas y que la infraestructura vial a veces no es la adecuada. Abusamos de la velocidad y lamentablemente es la principal causa de los accidentes con personas fallecidas. La complejidad siempre va de la mano con el tipo de incidente. Si es un accidente de daños menores, generalmente la repercusión es en el tema del congestionamiento vial. También tiene que ver mucho con el tipo de ruta y la cantidad de carriles que tengan. El gran área metropolitana es donde mayor atención de accidentes de tránsito se han dado, no solo en este 2026, sino en los últimos meses y años. Y vamos a ver parte de los puntos con mayor incidencia, lo que son centros de provincia, Alajuela, San José, Heredia y Cartago, donde mayormente se dan. Sin embargo, también en puntos como San Carlos, Desamparados, Pocosí. Nos vamos hasta el Caribe, en Punta Arenas, Goicochea y Pérez Celedón es donde más de estas atenciones, según ha indicado Cruz Roja Costarricense, se han dado en 2025 y que a esta fecha son 50 muertes según lo que lleva registrada la Policía de Tránsito. Por supuesto, la cautela a la hora de estar detrás del volante. Eric, muchísimas gracias. Y ojo con esto, Estados Unidos identifica a 8 costarricenses como la organización que más droga envía a ese país desde suelo nacional. Fabián Mesa, usted nos informa. Adelante. Roberto, efectivamente se trata de 6 hombres y 2 mujeres. La mayoría están en prisión, 7 de ellos. Solamente hay una mujer que se encuentra en fuga, pero en este momento también tiene orden de captura internacional y la Policía Judicial de nuestro país, en conjunto con la DEA y con Interpol, también está tratando de localizarla. Y es importante lo que estamos mencionando porque esto es un informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que hace alusión a estas 8 personas y las califica, las determina como los mayores traficantes de droga desde nuestro país. Cocaína y marihuana que viene desde Colombia se embodega en Costa Rica. Aquí hay toda una red logística según el Departamento del Tesoro y posteriormente se envía ya sea por los puertos de Limón, sobre todo, hacia el país norteamericano. Y es muy importante también determinar que de estas 8 personas, 5 de ellos tienen la solicitud de extradición contra los, más bien emitida por los Estados Unidos, y 3 de ellos es muy probable que las autoridades norteamericanas los vayan a solicitar en su momento procesal oportuno también para determinar que sean juzgados en ese país por altos cargos como conspiración y el tráfico internacional de drogas. En este momento vamos a ver la pantalla con las identidades de los 8 sujetos que los Estados Unidos han determinado por parte del Departamento del Tesoro. Luis Manuel Picado Grijalva, quien se encuentra en este momento detenido en Londres con extradición hacia los Estados Unidos, conocido con el alias de Shock. Gilbert Bel Fernández, el conocido Macho Coca de Limón, quien se encuentra en máxima seguridad y también está siendo requerido por el país norteamericano. El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, Edwin López Vega, conocido con el alias de Pecho de Rata, Jordi Picado Grijalva, hermano de Luis Picado Grijalva y conocido con el alias de Noni, que está puesto ante los tribunales de Pavas para que se tramite su extradición y también está en prisión, y Tony Peña Russell, que según el informe que envía Estados Unidos con información proporcionada por la Oficina del Control de Drogas, conocida como la DEA, Tony Peña Russell sería el brazo armado
de todo el cartel conocido como Caribe Sur y que ha sido desarticulado por las autoridades de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada en conjunto con los agentes del organismo de investigación judicial. Las dos mujeres son Estefanía McDonald Rodríguez, quien es pareja de Luis Manuel Picado Grijalva, alias Choc, y la mamá de Estefanía, Anita McDonald Rodríguez, evidentemente, podemos decirlo así, la suegra de alias Choc. Estos son las 8 personas que están siendo requeridas, identificadas y señaladas por las autoridades de los Estados Unidos por medio de un informe emitido por el Departamento del Tesoro que, según la información recabada por la DEA en conjunto con el OIJ, en conjunto con la Policía de Control de Drogas, en estos lazos que se han extendido con todas estas policías estadounidenses y costarricenses, serían, según Estados Unidos entonces, los mayores traficantes de drogas hacia los Estados Unidos. Y algo muy importante también es que en ese informe que detalla el Departamento del Tesoro, para ellos la geografía de las Américas hacen a Costa Rica el lugar, el punto, la zona específica en la cual se transita la mayor cantidad de droga saliendo de nuestros puertos, viniendo desde Colombia y de otros países de Sudamérica, como por supuesto Venezuela y otras naciones suramericanas, se embodega en Costa Rica. Hay una red logística, hay una red también dedicada a enviar la droga hacia los Estados Unidos, y por eso es tan importante para los Estados Unidos, pues, de alguna manera poner estas personas tras las rejas. Pero bueno, lo que le preguntamos a un experto es qué tan importante es para el país que los Estados Unidos determine que estas personas son las mayores traficantes, que estén detenidas y también que sean extraditadas. Eso va a incidir, por ejemplo, en la seguridad ciudadana de nuestro país. Escuchemos lo que nos respondió el experto. Se han congelado cuentas, se han aumentado penas, pero todavía no hay ningún sentenciado con una sentencia alta. Entonces los criminales están a la expectativa de ver si se va a cumplir o no se va a cumplir la legislación novedosa. Recordemos que una de las cosas que vuelve atractivo a Costa Rica para el crimen organizado es precisamente la ausencia de legislación fuerte contra el crimen organizado, contra el crimen internacional. Esto, más un histórico respeto por los derechos humanos en nuestro sistema carcelario, más la falta de ejército, más otro montón de factores geográficos y sociales, hacen que seamos atractivos para ser utilizados como país de bodegajo, de redistribución de estupefacientes o de legitimación de capitales. Sin embargo, en la medida que estas leyes recién implementadas se apliquen y se demuestre que efectivamente se puede extraditar al costarricense, le puede congelar bienes nacionales y extranjeros desde una orden de Estados Unidos, vamos a dejar de ser atractivos, pero el remedio no se va a notar inmediatamente, sino hay que dar un poco más de plazo. Para los expertos entonces, estas detenciones, estas posibles extradiciones y también estos señalamientos, porque todas estas personas tienen sus bienes bloqueados en los Estados Unidos y también las cuentas bancarias por medio de la oficina OFAC, va a ser en el mediano o largo plazo que incida directamente en nuestro país, con una baja en homicidios y una baja también en el tráfico de drogas, porque van a ver a Costa Rica como un país donde las bandas narcotraficantes y transnacionales también haya un combate más eficiente, sobre todo del narcotráfico internacional. Fabián, muchísimas gracias. Por primera vez, las 8 candidaturas se encontrarán cara a cara en el gran debate total de Grupo Repretel. Los partidos que participarán serán Liberación Nacional, Coalición Agenda Ciudadana, Frente Amplio, Nueva República, Unidad Social Cristiana, Unidos Podemos, Pueblo Soberano y Liberal Progresista. No se lo puede perder este próximo 27 de enero a las 7:30 de la noche por Canal 6, Noticias Monumental y plataformas digitales. Los candidatos y partidos cerraron sus campañas este fin de semana con caravanas y concentraciones en diferentes sectores del país. Josué Vargas nos amplía desde el Tribunal Supremo de Elecciones.
Y es que las calles del país se llenaron de color y vida durante este fin de semana en concordancia con el punto final de la campaña política electoral que hicieron diferentes candidatos a la presidencia en diferentes sectores del país, tanto el sábado como el domingo. Es el caso del candidato de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, que desde tempranas horas de este domingo fue acompañado por diferentes simpatizantes en puntos de Escazú. A eso de las 10 de la mañana, muchas banderas y apoyos se sumaron al candidato de Liberación Nacional, quien le pidió a los costarricenses salir a votar el próximo domingo y hacer valer su voto. Estamos llenos de esperanza, llenos de ilusión, escribiendo un nuevo capítulo de Liberación Nacional. Al otro lado de la capital, hacia el este, en San Pedro y Curridabat, ahí fue en donde se congregó Coalición Agenda Ciudadana, en los alrededores de la Fuente de la Hispanidad en horas de la tarde. Ahí su candidata Claudia Doble se unió al canto de sus seguidores, que coreaban consignas contra la continuidad de este gobierno, bajo el lema Fuera Chávez. Muy motivada, muy contenta, sentimos realmente un crecimiento importantísimo en las calles, en los carros que nos topamos, que nos muestran apoyo. San José también se tiñó de morado, y esto con la candidata de Unidos Podemos, Natalia Díaz, quien comenzó una gran caravana en el sur de la capital, recorrió distritos como Atillo, San Francisco de Dos Ríos, Pavas, hasta llegar hasta la Plaza de la Democracia, en donde se reunió con una gran cantidad de seguidores. Aquí estamos felices en la caravana de Unidos Podemos, salidos desde Pavas bien tempranito. Aquí estamos por Atillo, muy contenta, motivada. La Unidad Social Cristiana se movió hacia el Caribe, y es que su candidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo, cerró su campaña en Limón con caravanas y piquetes, luego de estar en comunidades como Santa Ana, Curridabat y Desamparados el día sábado y domingo. Cientos de limonenses le brindaron su respaldo. Estamos cerrando nuestra campaña en Batán, en el cantón de Matina, Limón, con una caravana de más de 150 carros, y ahora tenemos aquí una actividad donde estamos esperando 2,000 personas. Nuestro mensaje para Costa Rica siempre ha sido que queremos emparejar la cancha. José Aguilar Berrocal cerró su campaña el día sábado en Alajuela, en donde visitó puntos emblemáticos de la ciudad de Los Mangos, como el Parque y el Museo Juan Santamaría, en donde se reunió con simpatizantes, mientras que este domingo participó en la misa en honor a Santo Cristo de Esquipulas, en Alajuelita, donde incluso le entregaron una cinta representativa de la fe. Quiero ponerte una cinta que es representativa de la fe. Amén. El Santo Cristo de Esquipulas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te acompañen. Ese mismo sábado, Frente Amplio cerró su campaña en el este de la capital, muy cerca de donde me encuentro, en donde una gran cantidad de jóvenes llegó con banderas amarillas del Frente Amplio a apoyar al candidato de ese partido, Ariel Robles. El ambiente estuvo marcado, en este caso, por música. Hubo un concierto con la cantante Nakuri y con la banda de ska Seca. En el evento también participó el candidato a diputado por el primer lugar en San José, José María Villalta, la exdiputada Patricia Mora, entre otros. Tenemos que reconocer que nuestra ciudadanía se siente defraudada, se siente engañada, se siente estafada, y esos partidos también bien harían teniendo un poco de humildad. El color naranja también estuvo presente en San José con el candidato del Partido Liberal Progresista, Eli Feinsack, quien se reunió con diferentes seguidores en la Avenida Segunda y le pidió el voto a los costarricenses. Estamos en el piquete de cierre de la campaña aquí en Avenida Segunda frente al Teatro Nacional. Muy contento, mucha gente, la gente muy amable, la gente pasa con los carros, pitan. Pueblo Soberano logró una gran movilización de seguidores a lo largo y ancho del país, pero la más significativa se realizó el sábado en Paseo Colón en horas de la tarde, en las cercanías de la Torre Mercedes, en donde cientos de seguidores llegaron a darle respaldo a Laura Fernández por el continuismo. Eso fue lo que dijo Fernández. Llena de alegría, llena de entusiasmo, con un apoyo increíble
increíble del pueblo de Costa Rica. Hoy tenemos caravanas, piquetes en todo el territorio nacional. Este domingo fue el último día en el que los partidos políticos y los candidatos a presidentes pueden hacer reuniones y congregaciones masivas, mientras que el próximo miércoles será el último día en donde se pueden emitir sondeos y encuestas. De hecho, ese miércoles saldrá la última encuesta del CIEP de cara a las elecciones del próximo domingo. Solo en lo que va de este enero ocurrieron ya 2 femicidios y en ambos los agresores se quitaron la vida. El año anterior 36 mujeres fueron asesinadas por femicidio y 62,000 pidieron medidas de protección. Gustavo Díaz. Roberto, de hecho que son 136 solicitudes todos los días que están realizando en promedio las mujeres. 6 solicitudes de medidas de protección cada hora. Y en los 2 casos de femicidios durante este año 2026 se conocía en algún momento determinado de la relación que las víctimas fueron agredidas y existía en su momento también la apertura de uno de estos procesos. Recientemente, en el último de los casos que ocurrió en Draque, en la zona sur de nuestro país, la persona que lamentablemente ejecuta este femicidio incluso estuvo preso por la denuncia que le presentó doña Cinia Hidalgo Quiroz, de 30 años, que finalmente es asesinada frente a su propia hija para que su agresor luego se quite la vida. Aquí datos interesantes sobre cómo inicia precisamente el año con el tema de los femicidios y el comportamiento que se registró el año anterior. El homicidio de Cinia Hidalgo Quiroz, de 30 años, a manos de quien fuera su pareja, Rudy Cordero Morales, de 29, tiene gran similitud con el primer femicidio que ocurrió el pasado 11 de enero en Quebrada Ganado, cantón de Garavito. En ambos casos, el agresor se quitó la vida. La muerte de Cinia Hidalgo Quiroz fue frente a su propia hija de 12 años, quien corrió para pedir auxilio con sus vecinos. El pasado 11 de enero fue María Fallas Monge, de 62 años, quien lamentablemente fue asesinada cuando la pareja de su hija ingresó a la casa, incluso rompiendo el portón con el vehículo y pretendía matarla. Doña María se interpuso en el camino y ella fue la que recibió los disparos. En ese momento el agresor decidió acabar con su vida. Su pareja lo había denunciado incluso tiempo atrás por agresiones, aunque ya luego levantó las medidas. Ella conversó con Noticias Repretel. Y el femicida tenía antecedentes judiciales. Hacemos un llamado a las mujeres a que vean esas señales antes de que algo malo suceda, que se acerquen a los servicios del INAMO o que llamen a 911 inclusive para hacer alguna consulta a través de nuestro despacho. Y por favor, a la comunidad, seamos también parte, no cómplices, y si ven alguna situación de violencia, alerten a las autoridades a través del 911. En ambos casos de femicidios, la violencia estuvo presente. Todo ocurrió frente a personas que fueron testigos directos. Él me empezó a llamar y a decirme que iba a llegar, que si no me encontraba ese día, me iba a encontrar otro día, y que a lo que él venía, o sea. ¿Eso la hace usted irse a refugiar donde su mamá? Sí, mi mamá llegó y me dijo que nos fuéramos para la casa y yo le dije a ella que no yo no me quería ir para ahí porque igual él iba a llegar, pero nunca, o sea, como él siempre me lo había dicho, nunca había hecho nada, tampoco nunca creímos de que él iba a llegar a hacer una tontera de esas. Según cifras del INAMO, el año anterior se contabilizaron 36 femicidios, mientras que 14 asesinatos de mujeres no fueron por femicidio y 28 más son muertes violentas que ahora investigan. Mientras que 62,000 personas realizaron solicitudes para poder tener la lejanía de quien era su pareja, en promedio 136 todos los días. 6 medidas de protección cada hora. En ambos casos, las causas de femicidio quedan archivadas porque los agresores ya no están.
De hecho que con respecto a este femicidio que ocurrió en Bahía Draque, el Departamento de Atención de Respuesta Inmediata de la región Brunca es la que se hizo cargo del incidente. La menor de 12 años y el otro hijo de 8 años de la víctima quedaron bajo la custodia de una tía materna, también la abuela en el sector de Punta Arenas. Gustavo, muchísimas gracias, pero también un aumento de homicidios con más de una víctima preocupa a las autoridades. El 2025 cerró con 87 homicidios múltiples y este 2026 ya acumula 7 de este tipo. Jesús Chacón, adelante. Así es, Roberto, el más reciente que se presentó en Cañada Sur, en San Sebastián, durante la madrugada de este lunes, que dejó como saldo 2 personas fallecidas y una persona enviada en condición delicada al Hospital San Juan de Dios. Parte de lo que las autoridades han comentado es esa preocupación de cara al aumento que ha tenido en los últimos años y que, bueno, también señalan la importancia de esos datos. Solo en el 2025, 87 homicidios fueron múltiples, entre estos dobles, triples, cuádruples y quíntuples, que inclusive se registraron en el país. También señalan los expertos que esto se debe a un apoderío de territorios donde se da el comercio, el narco, que ya en el país no se utiliza como solo una ruta para pasar las drogas, sino también como un lugar donde se establecen los grupos criminales y que ha sido también parte de lo que ha tenido pues en la mira las autoridades. Otro punto es específicamente el sembrar temor entre las otras bandas rivales y también entre la población. Por eso atacan a diferentes personas de ese otro grupo que va en contra y que, bueno, ha sido también lo que ha generado gran cantidad de homicidios durante los últimos años. En los últimos años se han presentado un aumento de homicidios múltiples en nuestro país. El más reciente caso ocurrió la madrugada de este lunes en Cañada Sur de San Sebastián, donde sujetos en moto se aproximan a Monje de 46 años y Sánchez de 60 años disparándoles en varias ocasiones en la cabeza, provocándoles la muerte. Las cifras reflejan el aumento de esta clase de homicidios con más de una víctima en el país, donde para el 2025 se registraron 33 homicidios triples, 52 dobles, 1 cuádruple y 1 quíntuple. En comparación, este año ya se contabilizan 6 dobles homicidios y 1 triple. Según expertos, el aumento se debe a los mensajes que buscan enviar las organizaciones criminales hacia otros grupos, así como a la población en general. Estos asesinatos múltiples tienen que mandar un mensaje, no solo a las organizaciones rivales, sino a la población civil en general. ¿Por qué? Porque entre más violento sea el acto, el mensaje llega mucho más y provoca un temor extremo en la población civil y, por supuesto, un mensaje directo a las organizaciones rivales. El interés de estos actos es que ese mensaje se establezca como que el que se mete con nosotros puede resultar de esta manera. Además del interés por adquirir más zonas donde se mantiene el negocio de drogas. Esta lucha de territorios se debe precisamente a que ha establecido un interés más amplio porque ya nuestro país no es solamente un espacio de ruta de droga y de armas, sino que se ha establecido espacios de control en Costa Rica para la distribución de droga y de armas también y ese dinero que vuelve. Es por eso que las políticas criminales de nuestras autoridades tienen que ser redirigidas, tienen que ir en aumento. Ante estas situaciones, las instituciones de seguridad buscan contener la ola de criminalidad que se ha vivido desde el año anterior y frenar en medida el aumento de homicidios múltiples en nuestro país, que a la fecha ya suma más de 40 homicidios. Bueno, un 2026 que ya genera varios homicidios múltiples, entre ellos uno triple que se registró el 1 de enero, comenzando el año, y bueno, ya 6 que se han dado homicidios dobles. El más reciente, el de esta madrugada en el sector de Cañada Sur en San Sebastián y que mantiene todavía, bueno, pues investigaciones las autoridades judiciales y que también responden a tener mayor dureza contra este tipo de bandas criminales que operan en los barrios del país.
Jesús, muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema porque los especialistas realizaron una nueva proyección sobre el tipo de cambio del dólar. La pregunta es, ¿subirá o no el tipo de cambio? Génesis Castillo. Así es, correcto. Ya tenemos unos 3 años y medio en que el tipo de cambio del dólar está bastante bajo y esto ha hecho que se generen una serie de comentarios en nuestro país, tanto positivos como negativos. Y es que los expertos justamente hicieron otra vez las proyecciones para ver cómo va a cerrar el tipo de cambio del dólar. Lo que dicen es que estaría finalizando en unos 515 colones. Las condiciones actuales apuntan a que el tipo de cambio se mantendrá estable en el corto plazo. Según un análisis de la UNED, para finales de este 2026 estiman que el dólar podría cerrar en 515 colones. Con respecto a la compra de divisas extranjeras, en particular dólares, se recomienda adquirirlos en este momento si los mismos son de uso en el corto o mediano plazo. Veamos cuál es el panorama actual en el tipo de cambio. En estos momentos hay una abundante oferta, es decir, más de 17.000 millones de dólares en reservas. El tipo de cambio actual es muy similar al de hace 20 años. Mercado cambiario, precisamente, se esperan presiones al alza hacia el tercer trimestre del año, seguidas por una apreciación hacia fin de año. Bajo este escenario, el tipo de cambio se ubicaría entre 505 y 515 colones por dólar. Este comportamiento responde a la abundante oferta de dólares en el sistema financiero, así como por el dinamismo de las exportaciones. El dólar acumula 3 años y medio de estar bajando, y esta caída ha hecho que los deudores paguen menos en su cuota mensual, pero afecta al sector productivo. Y también el tipo de cambio del dólar actual es el mismo al que teníamos hace 20 años y sigue bajando, y la proyección es que se mantenga bastante estable en este 2026. El Ministerio de Salud proyecta un aumento de más enfermos por el virus de influenza para las próximas semanas. Tracy Morales nos amplía esta información. Adelante. Bueno, efectivamente, y es que según datos del Ministerio de Salud, en este primer mes del año 2026 son casi 300 las personas afectadas con el virus de la influenza estacional, y lo que se proyecta, según el Ministerio de Salud, es que en las próximas semanas se pueden registrar más casos. Lo bueno es que ya se inició el proceso de compra para traer la vacuna actualizada contra la influenza, que por cierto, esta vacuna va a proteger contra estos virus que están circulando en este momento en el ambiente. Según la vigilancia que hace el Ministerio de Salud, el virus que más circula es el de la influenza A, y proyectan más casos para las próximas semanas de personas afectadas con estas gripes. Es importante saber que esperamos más bien en los próximos meses que aumente la circulación de la influenza, pero es lo que esperamos. Recordemos que los picos no son necesariamente ahorita, sino más bien hasta los meses de mayo, junio, así se comportó el 2025. Por eso es que idealmente iniciamos con campañas de vacunación antes de que estos picos aumenten y ya estemos protegidos contra estos virus. Por enfermedad tipo influenza se tiene la siguiente información: 272 personas afectadas en el mes de enero. La mayoría de los enfermos tienen edades entre los 35 y 39 años y personas mayores de 65 años y más. Por otro lado, para la vacuna que vendrá, la dosis protegerá contra los virus circulantes actualmente. Eso significa que este subclado J ya está contenido específicamente en la vacunación contra la influenza estacional. Entonces esto es súper importante para la población, porque esto termina de reforzar el hecho de que, por favor, en cuanto iniciemos con la campaña de vacunación contra influenza, acudamos a aplicarnos la vacuna, especialmente aquellos grupos vulnerables, porque definitivamente van a estar protegidos contra los virus que están circulando en este momento. La mayor cantidad de casos por influenza se ha registrado en la región central este del país. Bueno, una vez que ingrese esta vacuna, el llamado que están haciendo las autoridades sanitarias es que la gente se proteja porque no es lo esperado, lo que hemos presentado durante estas primeras semanas del año, con mucha gente afectada con gripe. Muchísimas gracias.
1.900 madres adolescentes fueron becadas por el PANI para que puedan seguir estudiando. Del 2017 a la fecha han disminuido los casos, pero en las costas se reporta un repunte. El caso más reciente en Pocosí. Hernán Barrantes, usted nos informa. Realmente preocupante estas cifras, señor Roberto, y es que son más de 1.000 los casos que se registran cada año según reportes tanto del INEC como de la Caja Costarricense de Seguro Social de adolescentes. Estamos hablando de menores de edad que van de los 12 a los 18 años. Sin embargo, también hay casos como el que nos ocupa acá en el cantón de Pocosí, donde una niña de tan solo 11 años está con 6 meses de gestación en el hospital de esta localidad. Y es que su padrastro sería el responsable. Según las autoridades, la decisión de no imponer prisión preventiva al padrastro, quien se entregó voluntariamente el día de ayer acá en Pocosí, es que la niña dijo que había sido con su consentimiento, que había mantenido las relaciones con este hombre. Sin embargo, por su edad, esto no es concebido de esta manera y es por esto que la Fiscalía ha apelado y pide prisión preventiva contra este sujeto. La normalidad de las calles y barrios de Guápiles guardaban un secreto que gracias a un desconocido salió a la luz pública. Una niña, sí, una niña de solo 11 años, está hospitalizada desde el miércoles 21 de enero en el hospital local. Ella tiene 6 meses de embarazo tras ser víctima de violación. Una llamada al servicio de emergencias 911 destapó el terrible secreto. Las autoridades solicitaron a la madre trasladar al hospital de Guápiles a la niña y donde se confirmó el estado de la niña y por esta razón permanece hospitalizada y fue sometida a tratamiento ginecológico a petición del PANI. Este domingo el sospechoso de apellidos Padilla Granados se entregó. La Fiscalía solicitó prisión preventiva en su contra. Sin embargo, el juzgado penal dictó otras medidas. Entre ellas, mantener trabajo y lugar de residencia fijos, no acercarse a 1 kilómetro de la menor y no perturbarla. Decisión que fue apelada por la Fiscalía. En el primer trimestre del 2025 se reportaron 339 casos de adolescentes embarazadas, la mayoría en San José y Alajuela. En 2024 fueron 1.304 los casos atendidos, de ellos la mayor cantidad en San José, Alajuela y Cartago. En muchos escenarios similares se observan madres que minimizan señales, niegan la posibilidad del abuso o le dan prioridad a la estabilidad de la pareja sobre la seguridad del menor. Las autoridades de la Caja reportan un aumento de casos en las zonas costeras. En muchos de ellos los padres son jóvenes de la misma edad que la madre o poco mayores que ellas, pero también se detectan casos de relaciones impropias, donde los padres son adultos. Datos del INEC y la Caja reflejan una disminución de un 11% entre el 2017 y el 2024. El conocer lo vivido por la niña de 11 años ha generado indignación entre los vecinos de Guápiles. Sí, es muy triste y mucha irresponsabilidad de los padres. Más si es el padrastro, eso sucede acá, nada. Ya, yo digo que debería ser penal, una cosa de esa debería ser penal para a un adulto que el señor tiene los 5 sentidos. Ya, y yo como madre de 4 muchachas diría que, bueno, para mí no hay nada más importante que hubiera las niñas, porque son lo más importante, bueno, para mí como madre. La Fiscalía calificó el caso de violación agravada, por ello insiste en la prisión contra el padrastro. Además, se está investigando la participación de la madre de la menor, quien habría consentido la violación. Es indispensable hablar con ellos de forma continua y acorde a su edad, observar cambios de conducta como retraimiento, miedo, alteraciones del sueño, fobias, bajo rendimiento escolar. En el centro médico mantienen activo el protocolo para este tipo de casos y para prevenir algún tipo de represalia por parte del sospechoso. En caso de acogerse la apelación de la Fiscalía, Padilla Granados enfrentará una nueva audiencia en el juzgado penal. Recuerde que si usted conoce algún caso, no duden en alertar mediante el 911 o bien las líneas confidenciales del OIJ. Es importante mencionar que hay que prestar mucha atención al comportamiento de los niños y las niñas, porque ellos podrían detectarse de esta manera algún tipo de situación que puedan estar viviendo. También en el caso de que si usted conozca algún caso de alguna niña abusada o un niño, pues no duden en alertar de inmediato a las autoridades.
Hernán, muchísimas gracias. 1:31 de la tarde. En este momento está iniciando el juicio por el caso conocido como Imperio. Acusan a una banda por distribuir drogas en el sur de la capital, escuche bien, con ganancias de hasta 100 millones de colones por semana. Fabián Mesa, usted tiene los detalles de este caso. Adelante. Roberto, estamos hablando de uno de los megacasos de narcotráfico, de tráfico local de drogas más grandes de los últimos años. Porque además de esa venta que según las autoridades y la investigación generaba ganancias de 100 millones semanales, estos sujetos están acusados de expender marihuana, éxtasis, cocaína, crack y ketamina, sobre todo en María Reina y sobre todo también en los Atillos de nuestra capital. Es importante indicar que son 19 sospechosos, entre ellos 7 mujeres, quienes van a iniciar este debate que está pronto a empezar. Estamos a minutos de saber si podrá la fiscalía leer la acusación o si las defensas de los sospechosos van a presentar alguna medida, alguna revisión que haga que se frene este juicio. O más bien el operativo y el allanamiento en este caso Imperio se dio en el año 2022, cuando en el mes de julio se dieron una serie de allanamientos en Atillo, en María Reina, para dar con los cabecillas de esta banda, que en este caso se trata de un hombre de apellido Rodríguez, conocido policialmente con el alias de Pioja. Además de este sujeto, hay familiares de él y hay también otros sospechosos de 2 delitos específicos: tráfico nacional de drogas y también legitimación de capitales, porque evidentemente estamos hablando de sumas exorbitantes de dinero que ganaban en una gran cantidad de búnkers y de puestos de venta de droga que las autoridades lograron desarticular, repito, en el mes de julio del año 2022 y que pues hasta ahora en el 2026 logran llegar a juicio. Todos los detalles de este caso y saber si inició ya después de 4 años este caso de narcotráfico y legitimación de capitales en próximas ediciones de Noticias Repretel. Así será, Fabián. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. En breve continuamos con más de Noticias Repretel. Pregunto, ¿cuál sería la primera acción que usted tomaría si fuera presidente? Salimos a la calle a preguntarle esto a las personas. Por supuesto, temas como la inseguridad y la economía fueron algunos de los mencionados. Salimos a la calle para plantear estas preguntas a los costarricenses. ¿Qué haría usted si fuera presidente de la República? ¿Cuál sería la primera acción que tomaría? Esta es una dinámica que busca conocer de primera mano cuáles son las principales preocupaciones y prioridades de la población en este proceso electoral. Esto fue lo que nos dijeron. Ordenar las finanzas. Creo que eso es lo primero que tendría que hacer el país. Sería luchar contra el Poder Judicial, porque la delincuencia no es falta de policías, la delincuencia es falta de leyes. Entre los temas más mencionados por las personas consultadas destacan la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico. Agarraría a todos los delincuentes y los llevaría a juicio y les diría a ver qué pasa en este país. Y la seguridad de este país que está, eso es lo primero, ¿eh? Más seguridad en las calles, porque últimamente hay mucha inseguridad, mucha delincuencia. El próximo 1 de febrero, más de 3 millones de personas están convocadas a las urnas para elegir al próximo presidente o presidenta de la República. Este es el cargo de mayor relevancia pública en Costa Rica. 20 personas aspiran a suceder al actual mandatario Rodrigo Chávez, en un contexto marcado por altas expectativas ciudadanas y demandas urgentes en distintos sectores. Llegamos al final de la presente edición. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.